Ah, ya está la grabación en camino. Y además de ello, exactamente, y además de ello vamos a compartir pantalla, donde tenemos a la mano nuestra diapositiva, ¿sí? Que hace referencia a nuestros elementos de trabajo, ¿sí? Propuestos en la clase anterior y, y además las subsiguientes como tal. Entonces, damas y caballeros, no, caballeros en este caso, porque les damos como que todavía no han llegado, están próximos a llegar. Sin embargo, ustedes, caballeros, una cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy, esta noche, a esta hora, la noche, a las 7:32, que es nuestro tema. Todas las grabaciones a ustedes les han llegado común y corriente, el enlace ha estado, ¿cómo se llama?, correcto. Yo los he probado. Entonces, sirve muchísimo, pues, comprender de que esta tecnología mejora cada vez más en nuestro proceso académico. Eh, para nosotros es importante pensar en algo que se tiene como punto de partida, que es un repaso general en este proceso, ¿cierto? Entonces, partamos de acá. Partamos de este concepto de precios rápidamente, como para poder consolidar una información que se da en términos generales. La variable precios, digamos que es la segunda de las 4 P's, ¿cierto? Pero si la miramos desde ese ángulo, de esa óptica, pues no nos dice absolutamente nada, porque es la segunda o porque es la primera, no. Eso tiene que ver con algo, digamos, desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, del lenguaje, de la forma de escritura, la gramática. Sin embargo, el tema es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las estrategias para colocar los precios dependen muchísimo de muchas variables. Entonces, es casi la concepción de poder vender un producto si está muy por debajo en el precio o si está muy por encima. Sin embargo, de todas maneras tiene que resarcir los costos fijos y variables y de todas maneras debe producir una utilidad. Cuando usted vende en el comercio internacional, caballeros, ¿sí? Usted tiene, como llamo, unos costos fijos y unos costos variables y unos costos de la distribución física, ¿sí? Que pueden ser también variables, pero separemos los tres. Los costos fijos y los costos variables dependen de una concepción contable, mientras que los de costos de distribución física internacional dependen más de las distancias en las cuales se encuentran los clientes y no dejan de ser también un elemento clave en la concepción del producto con base en la parte contable. Sin embargo, cuando usted coloca un precio FOB que es igual para todos en los mercados internacionales para el producto de venta, a cualquier cliente en el mercado internacional le va a interesar ese precio. Ese precio va a ser igual para todos. ¿Por qué? Porque usted tiene un precio FOB colocado en el puerto de Buenaventura o un precio FOB colocado en el puerto de Cartagena listo para embarcar. Y en Buenaventura vale $5.250 precio FOB y en Cartagena puede valer unos 5.400 porque de pronto la distancia es un poquito más larga. O lo deja usted al mismo precio partiendo de que asume los costos de esa distribución física en términos del transporte local, ya sea por Cartagena o por Buenaventura, a un mismo precio. Aunque no sabemos que sea cierto, pero hay que tener en cuenta de que usted está asumiendo para poder satisfacer las necesidades del cliente y decir, si hay más líneas regulares en transporte desde Cartagena o desde Buenaventura, pues a mí me interesa comprar por Cartagena o Buenaventura porque vale lo mismo. Es el mismo producto, es la misma empresa que me lo vende, es el mismo, y entonces no hay posibilidades de nada. Fíjese que son estrategias que de pronto puede pensarse como para poder apoyar una actividad comercial. Importantísimo lo de los tipos de precios, ¿sí? Porque pues no es solamente para puntos de venta, sino también para estrategias comerciales de por mayor y al detal. Pero el tema de los precios internacionales también influyen en la consideración de que el producto que se vende en el comercio internacional hay que pagar a un agente. Y ese es un costo que está por ahí escondido, que es necesario tenerlo en cuenta y que solamente el contador finalmente busca una alternativa para poder cerrar la cuenta. Entonces, si contratamos un agente o un representante en el exterior para vender el producto
y con él adecuamos una comisión del 3% sobre el valor FOB para los nuevos productos y el mantenimiento de los anteriores, y que por los volúmenes de venta le va a servir muchísimo al vendedor nuestro en el exterior, en este caso al representante o agente, esa comisión del 3%. Y entonces, ¿de dónde sale ese 3%? Sale de las utilidades del negocio. ¿Por qué? Porque le va a disminuir la utilidad a la empresa, porque de ahí hay que pagar el agente comercial en el exterior, sobre todo porque está negociando sobre el valor FOB de la mercancía, que es el visible en el mercado internacional. Ojo, el visible. Entonces, para asuntos de precio y para asuntos de negocios como tal. A ese tema de que sea visible el precio, es bueno tocarlo aquí con una hoja de trabajo. Entonces, voy a abrir una hoja de Excel un momentico, por favor, para explicar ese tema y continúo con el repaso y con nuestro tema de clase. Denme un segundito, por favor. Yo abro una hoja de Excel para ello. Entonces, por lo menos descarguemos esta y abramos esta otra. ¿Sí? Estamos viendo la hoja de Excel. Queremos los precios internacionales. Los precios internacionales. Los precios internacionales. Casi siempre los precios internacionales dependen de algo que normalmente debemos considerarlo, y es unificar el criterio del precio, ¿cómo se llama? FOB. ¿Por qué? Porque sobre el valor FOB se generan muchas circunstancias. Y voy a colocarlo acá. FOB. Precio de FOB. ¿Sí? Coloqué la palabra precio. Precio FOB. Repito, sobre el valor FOB se generan múltiples circunstancias. ¿Cuáles son? La primera es que es un valor estadístico importante para las instituciones. Estadístico importantísimo para las instituciones nacionales y extranjeras. Y, por ejemplo, un país determina cuánto ha importado en términos FOB procedente de Colombia en diferentes tipos de productos o en un total. Entonces, por ese motivo. Lo mismo pasa para el interior del país. Se vuelve estadístico para las instituciones y además para el Estado completamente dentro de los procesos de venta internacional. Y de ahí se van separando por renglones económicos, inclusive por empresas que participan en los mercados para poder apoyar. Entonces se vuelve el valor FOB, una interesante forma de vender el producto para la estadística mundial. Segundo, sobre el valor FOB, damas y caballeros, también se calculan, es decir, es una variable para calcular, mejor así, variable para calcular los derechos de aduana. Los derechos de aduana. Es decir, el arancel, el IVA, las comisiones de los agentes de aduana, las comisiones, también es una variable para ello. Quizás de pronto algunas multas, es importante el valor FOB. ¿Para qué más sirve el valor FOB? Para pagar comisiones comerciales a canales de distribución, de lo que vamos a hablar ahora más tardecito, ¿sí? Canales de distribución en el comercio internacional, es decir, a los representantes o agentes comerciales de la empresa en el exterior. Y entonces, ¿por qué sobre el valor FOB? Y no, por ejemplo, sobre el valor CIF, o sea, el valor DDP o algo parecido? Y porque nosotros no podemos pagar comisiones sobre la logística. Entonces, ¿por qué? Porque la logística es que si a nosotros nos cobra el transporte $4.000, pues $4.000 facturamos. Entonces, pues, ¿cómo vamos a pagar de ahí una comisión a un agente comercial en el exterior? Entonces, esas comisiones comerciales a canales de distribución en el exterior se calculan sobre el valor FOB. ¿Y por qué no sobre el valor FAS o el valor XW? Ya les digo por qué no.
ya les digo cuál es la intención de no hacerlo como tal. Por ese motivo, pues es esta concepción aquí de los precios internacionales a manera de ejemplo. Y el valor FOB también tiene su característica principal porque de ahí se generan todas las demás cifras para el diligenciamiento de los documentos de importación, de importación o de exportación de los documentos Impo-Expo. Entonces, estamos hablando del formato 500 para importar y el formato 600 para exportar. Y entonces, necesariamente piden el valor FOB para poder empezar de ahí a colocar las otras cifras a cada lugar dentro del formato del formulario como tal. Y finalmente, el valor FOB, caballeros, ¿cierto? También hace alusión a algo que se denomina el valor agregado nacional. El valor agregado nacional, cuando hay componentes internacionales en un producto final de exportación. Un producto final de exportación. ¿Sí? Entonces, valga este importante, como llama, mensaje como de apoyo a nuestro proceso de aprendizaje que incluye los precios internacionales en la variable precio de la mercadotecnia para esta aplicación en la mercadotecnia internacional. Entonces, como ustedes saben, a mí me gusta insertarle flechas ¿cómo se llama? A esta figura, es para poder determinar, ¿sí?, por qué es importante, ¿sí?, el tema de la estadística del valor FOB, porque es importante desde el punto de vista de la variable, ¿sí?, para calcular los derechos de aduana, porque el valor FOB pues paga comisiones, ¿sí?, de apoyo a estos procesos, ¿sí?, también comisiones comerciales a agentes internacionales de venta y por supuesto generan una variable para el resto de los diferentes componentes, ¿sí?, en la elaboración de los documentos de importación y exportación y en los componentes del valor agregado nacional. Entonces ahí están nuestras flechas que nos indican varias cosas, ¿cierto? Y esas varias situaciones aluden a que efectivamente se debe tener en cuenta una variable precio con un criterio internacional muy acorde a las ventas en el mercado internacional y muy estratégico. Resumen de precios y otros. Entonces, en nuestra hoja de Excel la podemos mirar así, ¿cierto?, en esa fuente. Pero ¿cómo la miramos de otra manera? Resulta de que el valor FOB, ¿sí?, como ustedes conocen, porque ustedes hicieron un curso de comercio exterior de 40 horas, ¿sí?, y entonces ya lo tienen en consideración muy preciso, es que el valor FOB sale de la aplicación del valor del precio, corrección, del precio por la cantidad más, aquí así, más empaque y embalaje, ¿sí?, más el transporte interno país salida, más el seguro interno país salida, más los gastos de exportación, más la estiva y desestiva. Y de una vez más, porque nos falta algo, ¿sí?, como para tener en cuenta, que es la contribución cafetera en el caso de que el producto sea café. Entonces, esta fórmula que está acá, ¿sí?,
nos lleva a eso, nos lleva a entender que este es el valor FOB, pero resulta de que el concepto de P, que está aquí muy cerca, porque los demás son temas de la distribución física para exportación en valor FOB, la variable P hay que descomponerla. ¿Sí? P. ¿Y cómo se descompone? Se descompone en costos fijos, en costos variables y en la utilidad. Y en la utilidad. Tres variables a tener en cuenta. Y sobre esta utilidad, ¿sí? Es donde se trabajan muchas de las circunstancias de las cuales estamos hablando aquí. Aquí en estas flechas que hacen referencia al valor FOB, a tener en cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, pago comisiones del 3% sobre el valor FOB de la mercancía a un representante en el exterior, en un canal de distribución de apoyo para vender más, ese 3% finalmente sale de aquí de la utilidad, ¿sí? De acá. Entonces, como sale de aquí, ¿cuál sería la utilidad que yo propongo para el producto en la venta en el mercado mundial? ¿Será que de pronto un precio alto puede permitirme a mí competir o no en el mercado y entonces tengo que disminuir? ¿O será que tengo que disminuir la comisión al cliente en el exterior, al proveedor, a la gente? Y resulta de que cuando uno va a mirar a los agentes internacionales se les paga entre el 3 y el 6% sobre el valor FOB. Entonces yo estoy pagando la mínima, ¿sí? El 3%. Y posiblemente mi representante en el exterior va a decir, no, yo por ese 3% yo no vuelvo a trabajar. Y cuando se nos va el representante, nos coloca al filo del precipicio en los negocios internacionales. Entonces hay que entrar a renegociar con el agente y pensar en que estamos sacrificando parte de la utilidad para poderle pagar a él. Como la utilidad considero yo aquí que puede ser un poco alta para frente a los costos fijos, costos variables, y precisamente porque de aquí de esa utilidad salen muchas de las comisiones que hay que pagar, entonces la fuente es cuál es el precio que yo debo pagar, que yo debo considerar aquí, cuál es la sumatoria, cuánto yo pretendo ganarme. Si me gano el 40%, ¿será que es muy alto frente al resto de los competidores y al resto del mercado? O por el contrario, si de pronto le coloco una utilidad baja, entonces la condición de venta del producto puede ser que estoy dejando de ganar. O estoy rompiendo o estoy haciendo una rotura del mercado frente a otros competidores que tienen un precio mayor. Entonces, esa puede ser multiplicidad de, ¿cómo llama? De variables a tener en cuenta frente al valor del precio. Y muchas gracias por esa pregunta, porque eso da origen a toda esta fundamentación, que no es más que un tablero de ajedrez para yo saber exactamente cuál coloco dentro del proceso de la utilidad. Entonces, aquí está prácticamente el cuello de botella, ¿sí? Aquí está una figura de interrogante. En otras palabras, si no estoy vendiendo en el comercio internacional, es decir, para el mercado nacional pasa lo mismo, ¿sí? Pero resulta de que en el mercado nacional de pronto puede ser un poco más manejable, sin embargo, es muy delicado cuando yo salgo con un precio y al otro día lo estoy cambiando. No, eso no queda bien. Ya es la pela. Ya esperé un ratico para ver exactamente cómo puede fundamentar ese proceso, mientras usted va a negociar en el comercio mundial o en el mercado nacional con base en un criterio de una utilidad baja o una utilidad más alta, ¿sí? Si es un precio de descreme o si es un precio de rotura o de penetración en el mercado. Entonces, digamos que esta es una de las fuentes para poder apoyar el elemento del precio que nosotros estamos analizando ¿cómo es? En las otras diapositivas. Y me alegra mucho porque ya estamos creciendo un poquitico más en nuestro ¿qué? En nuestro curso del día de hoy, de los vacacionantes. Ahí estamos compartiendo pantalla entonces también. Y creo que tengo en este momento batería baja, pero ya la voy a... Ahora sí. Ya. Sobre el tema del precio. Y entonces hay que considerar múltiples situaciones, ¿sí? Que se dan para poder determinar cuál es la forma para poder atender al cliente.
La otra variable que sí que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar antes de las que vamos a ver hoy hace referencia a algo que se denomina la comunicación. Pero para mí la comunicación es el componente de dos elementos claves, uno que es la promoción y el otro que es la publicidad. Y hemos definido el concepto de promoción, ¿sí?, con base en lo que normalmente se hace en el punto de venta, ¿sí?, lo que notoriamente hay que tener en cuenta para poder vincular al cliente en el punto de venta con la empresa. Entonces, ustedes han dado cuenta de que hace mucho rato, por ejemplo, las empresas chocolateras no hacen una promoción interna en los puntos de venta, salvo aquellos que venden de pronto Mil o que venden Chocolisto y los que venden algún producto similar, ¿cierto? Entonces le hacen fuerza a ese tipo de productos, mientras que los de la venta de productos Looker o Chocolate Cruz o algo parecido, no tienen en el punto de venta una promoción permanente, ¿sí?, como fuerza. ¿Por qué? Porque a lo mejor le están haciendo fuerza, pero otros tipos de productos para poder hacer una campaña de comunicaciones bien basada en la comunicación, en la promoción. Entonces ahí regalan, dan muestras, dan sabores, degustaciones, dan unos souvenirs como para tener recordatorio de marca y recordatorio de producto. Generan como es unas comunicaciones a través de palabras claves o quizás de pronto de un material POP. Y finalmente utilizan un sistema de promoción directo con una visita por parte del vendedor como una estrategia comercial para poder facilitar una comunicación de la empresa con el cliente a través de este mecanismo. Entonces, la promoción es la primera fuente de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque es que los libros dicen que son las 4 P's: precio, producto, promoción y plaza. ¿Y dónde queda la publicidad? Y la publicidad la insertan dentro del tema de la promoción. Y yo no. Yo la saco porque son dos cosas diferentes. Porque la promoción se hace en los puntos de ventas finales, entregando la mayor cantidad de productos por una precio o generar mecanismos de compensación. Todo ello para incrementar las ventas. Generalmente se realizan en el punto de venta. Es decir, esa es la característica principal de la comunicación a través de la promoción. Entonces, esa fuente es la que nosotros tuvimos a bien como analizar y conceptualizar la semana pasada. Quizás de pronto los mecanismos del merchandising, los mecanismos de las comunicaciones, de las degustaciones, del impulso de productos también, o las demostraciones de que se puede hacer una mejor exhibición comercial de producto, también es fuente para poder llamar la atención de cada uno de nosotros con respecto al mercado publicitario y con respecto al mercado promocional, mejor, en los puntos de venta. Y la segunda gran variable es el tema que está de moda en este momento a nivel mundial, y es porque la publicidad se une con la parte de la digitalización y los procesos de Internet. Por otra razón, porque uno no sabe exactamente las maravillas que hace la Internet, o que normalmente en el términos de uso desde el punto de vista digital por expertos pueden llegar a tener en un mercado mucho más importante a los ojos del consumidor. Entonces juegan con los medios audiovisuales y juegan con los medios escritos como un par de componentes claves en la publicidad. Los medios escritos puede que estén con una tendencia a desaparecer, pero se vuelven escritos digitales, es decir, se apoyan en que existen muchas circunstancias en las cuales usted lee por el teléfono celular una noticia importante o una entrevista o algún personaje, usted está muy interesado en lo que dice Bill Gates y habla y conversa y le expresan, y resulta que Bill Gates no solamente habla de sus estrategias comerciales y muy puntuales en tema de lo que él normalmente hace, pero de un momento a otro en la concepción de él también visualiza cómo se van a comportar otros sectores mundiales de la economía. Entonces, a usted le interesa leer ese periódico virtual o ese periódico digital como tal, donde aparece un experto mundial también con un reconocimiento enorme en función de lo que está diciendo y cómo puede hacer que el mundo se ajuste a unas nuevas condiciones de vida.
Pero lo otro es que existen los medios audiovisuales. Y entonces todavía existe la radio, y todavía existen quienes escuchamos la radio, que nos gusta de pronto tener, o que de pronto estamos en un trancón muy grande, por ejemplo, como en el que estuve yo hoy, ¿cierto? Que yo viajé hoy en la ruta Armenia-Chinchiná, que normalmente son 1 hora y 50 minutos de viaje, ¿cierto? En la mañana muy temprano salí y regresé en las horas de la tarde. Pero en las horas de la tarde hubo serios inconvenientes en la ruta Chinchiná Santa Rosa de Cabal y finalmente también en la ruta Santa Rosa Cabal Pereira, en esos dos tramos, y ellos demoraron un poquitico. Entonces uno que sintoniza en la radio, ¿cierto? En la radio del carro. Uno sintoniza de pronto las noticias, sintoniza de pronto los resultados del partido de la Champions hoy, sintoniza alguna información y aparece por ahí un publicista que dice que es importante que usted escuche Blue porque tenemos la más buena noticia que hace referencia a tal. Y de paso, ¿eh? Le colocan la publicidad gracias a Mantequilla La Fina. Entonces, ¡boom! ¿Sí? Por decir cualquier circunstancia del día de hoy. En Bogotá, por ejemplo, que son esos largos caminos en el vehículo y cuando uno ve pasar el Transmilenio tan rico, tan rápido que pasa, y por la otra ventanilla mira por donde van los ciclistas y dice, yo también quiero montarme ahí porque llego más rápido. Entonces me correspondió estar en el vehículo donde está el trancón. Y entonces en la mañana estamos escuchando las noticias, entonces todavía opera la radio. Pues hay algunos que son más sofisticados y tienen mucha televisión allí dentro, y dentro ¿cómo llaman? En el carro, ¿cierto? No se entretienen con ello, pero prenden el televisor y escuchan las noticias o de pronto las ven en esos momentos de incertidumbre, ¿sí? De trancón en el medio de las ciudades importantes, como Bogotá y otras ciudades del mundo, donde el caos en el transporte, por ejemplo, Sao Paulo, ni se diga, ¿sí? Eso es enormemente complicado. Entonces, temas en los cuales pues yo sé que ustedes han estado por allá y se han dado cuenta cuál es la forma de vida, ¿sí? De que una persona pasa en el vehículo, ¿sí? En un trancón casi la tercera parte del tiempo del día en ese proceso. Ya el fin de semana no quiere saber nada del vehículo y no quiere saber nada de trancones y no quiere saber nada de la ciudad. Entonces, ahí es como la circunstancia. La televisión es la que de pronto tiene una tendencia muy difícil porque todavía la televisión es supremamente costosa para los publicistas y para las empresas pautar allí. Todavía la televisión se divide en tres tipos de televisión para poder pautar con horario AAA, AA y A. Y todavía entonces la televisión cobra por segundo o por minuto la transmisión de una publicidad donde quizás 20 segundos se convierten en oro para una empresa y en un impacto negativo para otras, ¿sí? Porque quienes utilizamos los comerciales justo en el momento en que estamos viendo una, una noticia o de pronto algún programa especial de horario AAA, pues aprovechemos esos comerciales para cambiar de canal, ¿sí? Entonces, se perdió el impacto que pueda tener sobre el consumidor la propuesta de la empresa a través de un medio como estos. Pero llega la internet o llegan otros mecanismos. Quizás nosotros no estamos visualizando algo que llama las misiones comerciales, las agendas empresariales, la participación en ferias y exposiciones internacionales, las ruedas de negocios. Cuatro elementos claves que tienen una injerencia directamente con el comercio internacional y que son medios audiovisuales para promover las ventas en el comercio internacional apoyadas en esto que está aquí, en la Internet y otros mecanismos de carácter comunicativo con el exterior. Esa es como la gran, ¿cómo es? Eh, digamos, el gran resumen de nuestra clase de la semana pasada para colocarlos en este momento al corriente, ¿sí? Y darles una cordial bienvenida a todas las damas y caballeros que están en este momento arribando a la clase. Obviamente sobre este tema, pues yo coloqué una tarea que dice ¿cómo se llama? La diapositiva 14. Es este taller. Yo veo que les fue muy bien, todavía no he revisado los que me han llegado. Algunos están como que mal, les ha fallado un poquito la internet y no han ingresado todavía. Sí, parece que hay un trancón, entonces debe estar por llegar toda esa información. Sí. No tiene otros puntos y se convierte en un taller muy sencillo.
ustedes van a recibir al final de este otro taller, al final de este compreso, y le van a recibir por aparte, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y es un complemento a nuestras calificaciones, ¿sí? A nuestro sistema, ¿cómo se llama?, de contribuir con la asistencia y el apoyo de ustedes. Pero antes de esto hay algo que se llama la publicity, ¿sí? Entonces, es un método, ¿sí? Un método de divulgación de la marca por medios masivos de manera gratuita, ¿sí? Entonces, permite que se difunda la información de la marca sin que se perciba que se está promocionando la misma, ¿sí? Entonces, de un momento a otro, en el terminal de transporte se están entrevistando al gerente para saber cuántos pasajeros se movilizaron en este puente, ¿sí? Y apenas están ahí hablando, de un momento a otro pasa un bus de Expreso Palmira, ¿cierto? Y entonces, pues todos lo vimos, ¿cierto? Pero no le están haciendo publicidad al bus, de esos de 2 pisos que hacen que en la noche, cuando uno viaja en el de arriba uno llega pero mareado, ¿cierto? Y en el de abajo pues nunca hay cupo, ¿sí? Para estar uno más tranquilo. Y resulta de que esos buses modernos que hoy en día cruzan las calles y las autopistas colombianas, ¿sí? Dan como la sensación, y uno lo acaba de ver ahí mientras estaban hablando allá de cómo es que se comportó el terminal de transportes en el flujo de pasajeros. Están haciendo una entrevista y de una forma, ¿sí?, pues digamos inconsciente, se nos grabó en la mente, ¿sí?, de que por ahí en el terminal de transportes siempre está Expreso Palmira, ¿sí?, como tal. O puede suceder que de pronto, como estábamos de moda en un año electoral, entonces siempre están ¿cómo se llama?, los noticieros bregando a cazar las noticias políticas y quizás hablar con los más importantes políticos del país para saber exactamente, sí, si la gente cree o no en la política, ¿sí? Y entonces la concepción, y resulta de que habla un político y dice, no, es que la población sí cree en la política, lo que no cree es en el político, ¿sí? Entonces, ¿quién dijo esa gran verdad? Bueno, no voy a decir quién es, ¿cierto? Sí. Sin embargo, lo primero que muestran es al político pues haciendo una obra de caridad y por allá al final dicen que esa obra de caridad genera ingreso y entonces eso es lo que se pega ahí, ¿sí?, en la mente del consumidor. Porque esa publicity es un método de divulgación como escondido, ¿cierto?, que da alusión a muchas cosas parecidas. Entonces, cuando ustedes ven estas bolitas que están aquí de un banco, inmediatamente ustedes se van a abrir una cuenta ya, ¿cierto? Pero ¿cuál es la razón de estas bolitas? ¿Sí? Entonces, porque estas bolitas parecen ser unas balotas, ¿cierto? Parecen, ¿cierto? O sea que todo lo que usted encuentra en el banco es como ¿sí?, como del azar. No, eso no es así. La estrategia de estas bolitas de colores es que usted siempre las mire y las asocie con algo, ¿cierto? Sí. Y de pronto, ¿por qué no colocaron un balón de fútbol o un balón de básquet? ¿O por qué no colocaron una bolita de esas sí, de la pelota caliente, ¿cierto? Del béisbol, sabiendo de que de una u otra la asocian con los diferentes colores y demás. Y entonces usted cuando va al banco de Colpatria hoy en día, que se llama Scotiabank Bank, ¿sí?, con un nombre extranjero muy cachaco, ¿sí? Usted entra allá y entonces usted empieza a ver todas esas bolitas regadas, ¿sí? Y entonces como que eso es para los juegos de los niños. Y es como llamar la atención. Pero hay algo escondido, ¿sí? Encuéntralo usted. Empiece usted a pensar que lo que está escondido, porque ese es el concepto de la publicity, ¿sí? Que usted esté ahí, pero está generando, pero se está asociando el tema del banco con ello. Les cuento que el banco no me paga absolutamente nada por una comisión que le estoy haciendo aquí en este momento por ello, ¿cierto?, para poder asociar, pero yo sí tengo que dejar la diapositiva cubierta ahí por lo menos unos 10 segundos con el fin de que ustedes se pregunten cuál es el objetivo de las bolitas, ¿sí? Y de paso, estoy guardando en la mente esta marca, ¿sí? Y mañana ustedes van a abrir una cuenta porque la cuenta de ahorros le paga intereses, además le permite a usted tener un seguro, además le sirve a usted para como referencia comercial. Además, con esa cuenta usted puede tener unos ingresos procedentes del exterior con un costo muy bajo, pero a partir del tercer mes, no les digo más porque yo ya me sé la historia del banco, pero no es para que ustedes se vayan para allá, ¿sí? Entonces está escondida la información, ¿sí?, en estas 7 bolitas.
¿Cómo crear una campaña de comunicación? Entonces los publicistas tienen un protocolo, ¿cierto? Ellos son los autores de este tipo de cosas, ¿sí? Son los expertos. Y este protocolo es determinar bien los objetivos, ¿cierto? ¿Sí? Para poder definir y cuantificar la estrategia. Hay que saber y que hay que determinar cuál es el público objetivo, porque pues no es para todo el mundo, ni para todos los expertos, ni nada de ello. Además, cuáles los medios audiovisuales o medios escritos a utilizar según la estrategia. ¿Cuál es el plan de acción? Entonces aquí es donde empezamos a mirar exactamente cuál es la estrategia para el caso, ¿sí? Partiendo de que debemos definir, ¿sí? Eh, un cómo y un cuándo, ¿sí? Y cuánto tiempo va a durar la campaña o el plan de acción. Hay que manejar un concepto de ideas, ¿sí? Con un contenido de los mensajes, ¿sí? Que sean precisos, ¿sí? Entonces a mí me gusta esto porque el de aquí está muy preciso, ¿sí? No entendemos por qué, pero está muy preciso, ¿sí? Para Scotiabank está muy preciso, pero para nosotros no está preciso, ¿sí? Y si nosotros vemos estas bolitas no son todas redondas, aquí tienen una especie como de un volumen como que sube, ¿cierto? Y entonces dice, estos son los intereses que se gana el banco, más no los que se le pagan al cliente, ¿sí? Pero bueno, perdón, al contrario, son los que le pagan al cliente y no los que gana el banco, ¿sí? El punto número siguiente, que es el 6, ¿cierto? Es decir, en este, cómo crear una campaña, para no hablar mucho allí del ejemplo del Scotiabank, es definir el presupuesto que nosotros tenemos para este programa. Es ahí donde se caen todos los proyectos, porque la empresa le dice, vean, hay 2 millones, trabajen con eso. Sí, así le dicen a uno. Sí. Y entonces uno con 2 millones no le alcanzan a pagar el publicista. ¿Sí? Entonces, no alcanzan a pagarlo, no, es que eso cuesta un día. Entonces, y este día ya se acabó, o sea que ya puedo cobrar los 2 millones. ¿Sí? Entonces, grave. ¿Sí? ¿Cuánto es el presupuesto? A veces las empresas dicen, no, es que para crear una campaña de comunicación con el cliente, pues yo me invento una especie como de trípode y lo coloco ahí por donde pasa la gente, ¿cierto? Sobre la acera de la carrera más importante de la ciudad y ahí estoy. Y ahorita que no está prohibido. Entonces mandan a pintar una cosa así muy parecida, hacen una especie de triángulo muy cachaco, ¿cierto? Y muy llamativo. Y entonces le colocan una flecha y dice, almuerce aquí, ¿cierto? Entonces, uno karateco se choca con ese aviso y finalmente la policía dice, eso hay que quitarlo. Pero ¿cómo así? Eso me costó 300.000 pesos. Le busco otra forma de vender. Pero eso está prohibido porque está atentando contra el espacio público y bueno, y otras cosas parecidas. Entonces hay que tener un presupuesto acorde, ¿cierto? Si nos vamos a entrar en este concepto, hay que tenerlo. Y esta es la época en la cual los políticos necesitan plata, ¿cierto? Y los políticos deben tener una reserva para poder hacer una campaña. Y quizás los señores de dónde van a sacar el dinero, ¿sí? Y entonces dicen que puede que esté verde o puede que esté maduro el ingreso, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la plata? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Ojo a lo que estoy en la expresión que estoy hablando, pero no es para que se vaya a regar, ¿cómo llama? El video. Pero ¿de dónde salen los recursos? En este momento hay unos problemas, ¿sí? Pero son unos problemas de campaña, porque esos son unos problemas en los cuales los mismos medios le están haciendo una especie de publicity al candidato que mañana con otra situación se olvida. ¿Cuánto es el presupuesto que tenemos para la campaña? Bueno, alejémonos de esa otra variable. Y vamos bajando y vamos generando responsables del proyecto, de cómo es la idea. Está incluido ¿cómo se llama? El experto de ese tema, que es el publicista. Y quizás hay algunos que la acompañan de la empresa y externos, ¿sí? Que están ahí. Y además se generan unas técnicas de medición para poder empezar, para poder desarrollar y controlar el plan de acción del trabajo, ¿sí? Y además de ello, damas y caballeros, aparece aquí la mezcla promocional, ¿sí? Entonces, la publicidad es cualquier comunicación masiva pagada por un patrocinador identificado, mientras que la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas y la publicity tienen diferencias. Entonces, miremos, la venta personal es la presentación directa que hace el representante de la empresa a un comprador potencial, ¿sí? Y entonces cuando está vendiendo la olla a presión a los clientes, les lleva una olla de presión grande o pequeña o mediana y la lleva con pito, y eso, es decir, con esa válvula que sale al final,
¿cierto? Y entonces y dice, vea, esto es de aluminio puro, no se parte y le da contra el piso. Y sí, efectivamente, no se parte. ¿Sí? El piso sí, pero eh, ¿cómo se llama? La olla a presión no le pasa absolutamente nada. Eso es lo que está haciendo el vendedor. Está tratando de convencer al cliente con unos productos que cumplen con una circunstancia técnica. El promotor o la promoción de ventas son estímulos a corto plazo para incentivar la compra o venta del producto. ¿Sí? Entonces, el estímulo es lleve tres y pague cuatro, por eso pague dos. ¿Sí? 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 Quizás de pronto les entregan a ustedes un osito muy bonito, muy cariñosito en el camino, ¿sí? Y entonces, por cada venta ¿cómo se llama? De panes Bimbo, le regalamos un osito de esos cariñositos ¿cómo se llama? Del logotipo de la empresa. Y entonces llevemos cinco, no nos llevemos 10 porque su hermanito también quiere. Entonces nos llenamos de pan, pero a cambio de ello, ay, no, para mi amiguita del colegio, pues también llevémosle entonces, les compremos otros cinco. Y empezamos ahí a generar estímulos con ánimo de llevar el producto al mercado. Las relaciones públicas. Claro que esto no sucede de pronto cuando usted va a comprar algunos productos técnicos o quizás que tienen una fuente de necesidad para el mercado, ¿cierto? Entonces usted va a querer comprar un gato para un gato hidráulico para poder cumplir con la norma del tema de tránsito. Y especialmente por si de pronto usted se va ¿sí? Y entonces empieza usted a colocar el gato. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la promoción de ventas no aparece. La circunstancia de da como unos estímulos tampoco. ¿Sí? Entonces, le dicen a uno, no, es que el gato vale 69.000 pesos, pero si lleva dos, son 138. ¿Sí? Entonces, qué bueno, sí, pues vale lo mismo, ¿cierto? Pero ahí está, ¿sí? Cada uno está sumando. O sea, no hay un estímulo para un tipo de producto de esa naturaleza frente a unas necesidades como tal. Y como ahora la comida para los animales es también un negocio de esos redonditos, pues con Integral y cómo se llama, y esas empresas que producen concentrados a nivel nacional y que venden en los mercados internacionales, pues se despachan cantidades de tractomulas de producto. Se vende más que la comida para los humanos. Entonces, tampoco le hacen ningunos estímulos, ni que vengan de productores, porque la gente está comprando por necesidad y siempre hay plata para comprar la comida de los gaticos o de los perritos o algo parecido. O sea, los concentrados. La otra variable que se compara para efectos de la publicidad se puede denominar las relaciones públicas. Y esa sí que es bueno, porque hay que hacer unas actividades comunicativas con todos los públicos de la empresa. Cuando me contrataron como decano en una facultad aquí en Armenia, ¿cierto? Entonces, lo primero que me dijeron era que había que apoyar el desarrollo del programa del medio. Y entonces yo inmediatamente me fui para la Cámara de Comercio y activé ahí una relación pública. Luego entonces me comuniqué a través ¿cómo se llama? De todos los medios de prensa y radio y medios de televisión en el eje cafetero. Y entonces yo mojaba periódico y mojaba pantalla permanentemente. ¿Sí? Entonces yo estaba en los medios, ¿sí? Y hablaba y todo eso y cada ratico salía en la prensa y cada ratico salía por televisión y cada ratico yo, ¿sí? Entonces hacía como llamadas, tenía las iniciativas y demás para poder hacer parte de la comunicación. Por eso estaba relacionándome en todas las juntas departamentales. Entonces, junta que había, junta que yo era miembro, ¿sí? Y entonces ahí me hacía copartícipe para poder hacer unas relaciones públicas y llamar la atención del programa académico que yo estaba dirigiendo. Y así sucesivamente. Entonces, los gerentes generalmente hacen ese tipo de labores. ¿Para qué? Para poder tener una relación pública con el medio y abandonen el programa, ¿sí? O la empresa o la marca o como tal. Y entonces a veces muy sutilmente uno lleva algún proceso. Entonces ahora que estoy, como llaman, en el tema del café y en el tema de la promoción de café, entonces ya aparezco con un prendedor de café por ahí en algunas partes y entonces todas las muchachas ay, ¿usted qué? Le digo, "No, yo soy instructor de eso, ay, eso tan bonito que es. Ese es una, ¿cómo se llama? Ese es un prendedor de oro de café. ¿Cierto? Ay, ¿cómo así? Es una almendra, así. Entonces empiezan a mirar y a detallar y finalmente pierde. No, es para hacer unas relaciones públicas mucho mejores, ¿cierto? No mentiras, eso no hago yo. Pero hay gente que lleva ¿cómo se llama? Su marca
¿cómo se llama? En las prendas de vestir, o quizás de pronto en su solapa ¿cómo es? De la chaqueta o del vestido, o la lleva de una u otra manera acompañada con otro sistema de mecanismo promocional como fuente para el caso de las ventas. Y de paso el tema de la publicity, ¿cierto? Que se compara con la publicidad con base en que se aparecen medios de comunicación haciendo noticias sin pagar por ello, ¿sí? Entonces, el ejemplo es que cuando por ahí en la esquina están entrevistando a alguien, dice, sí, ¿y usted por qué lanzó la basura al piso? Que no sé qué está, pero lo están haciendo ahí como al frente de Cocorico, ¿sí? Y entonces, sin darse cuenta, están mostrando ahí ¿sí? A Cocorico, pero no tampoco al que están entrevistando para la contaminación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pensemos en otro tipo de, ¿cómo se llama?, de situaciones que se da, ¿sí? Que es como este, pero entonces ya resumido en nubes, ¿cierto? Sistema de nubes, unas nubes muy simpáticas, ¿cierto? Las relaciones públicas están en la sociedad, con determinada audiencia. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho orientar unas charlas para expertos, ¿cómo llaman? ¿Cómo llaman? El auditorio de la Cámara de Comercio. Y entonces al principio asistían como 50 o 60, ya después asistían como 20. Y entonces ya después decían, esas charlas con Cáceres, yo ya la conozco. ¿Sí? Entonces ya no iban. Entonces, cuando inicialmente estaba, llamaba la atención y entonces había una gran audiencia, ¿sí? Y entonces jugábamos con un papel importante en las relaciones públicas, pero también había un conjunto de publicidad, ¿sí? Enorme dentro de ese proceso. Se utilizan mecanismos como la multimedia, las redes sociales, ¿sí? Se generan unos sistemas de comunicación, ¿sí? Con unos cuidados y con un sistema noticioso también para la fuente de la comercialización. Entonces, esa es la publicidad, ¿sí? En la revista o en el periódico Portafolio aparece mucho el tema de publicity, porque ellos hacen un trabajo supremamente cachaco, en el sentido en el cual saben entrevistar a la persona y además llevan consigo la información de publicity. Entonces yo recuerdo cuando, por ejemplo, entrevistaban a don Jesús de Genesano, ¿cierto? ¿Sí? Un personaje muy conocido en una época crucial dentro de la generación de empresa y demás. Y él era un emprendedor muy grato y muy importante dentro de ese nivel de desarrollo para el país. Entonces, de una u otra manera, detrás de lo que él decía y de lo que él formulaba y de lo que él contestaba con base en las preguntas, ¿sí?, elaboradas, se generaba también otros detalles que era que estaban incluidos el concepto de la empresa de él y los negocios y la cobertura comercial que pudo haber tenido la compañía que él dirigió y creó durante todo el tiempo, ¿sí? Don Jesús de Genesano, ¿sí? Después vamos a tocar ese tema. El tema de la publicity. Hoy vamos a tener la oportunidad, ¿cierto?, en esta noche, damas y caballeros, antes de que ustedes, así, todavía no se han dormido, ha ido aumentando un poquitico, ¿sí? El tema del mercado, ¿cierto? El mercado es una cosa bien rara, ¿cierto? ¿Sí? Mercado. Y dentro del mercado están estos cuatro variables, ¿cierto? Los mercados, los canales de distribución, los tipos de mercados y la segmentación de los mercados, ¿sí? Entonces, están acompañadas nuestras diapositivas, ¿cierto? Sí. En función de que vamos a mirar rápidamente, aquí están, ¿cierto? Sí. Hasta aquí, ¿cierto? La distribución. No, está todavía, está aquí. Entonces nos devolvemos, entonces tenemos mucho que hablar, tenemos que considerar. Pero además de eso, damas y caballeros, ¿sí?, para hablar del mercado tenemos quizás unas láminas que unen este modelo, ¿cierto? Sí. Y entonces vamos a empezar aquí por darle acercamiento ¿cómo se llama?, esta presentación de un mercado. Dice que el mercado es donde se encuentra la oferta con la demanda. Eso es un término económico muy claro, ¿cierto? Digamos que es donde se encuentran los compradores y los vendedores, ¿sí? Ya ese es un concepto más comercial y seguramente gusta más el comercial que más el económico. Pero en todas partes hay mercados y por eso el encontrarse la oferta con la demanda significa que hay oferentes y que hay compradores, ¿sí?
Aquí lo que no hay es compradores en esta milla, pero aquí hay una demostración de muchas cosas. La primera es que hay una gran oferta de producto totalmente ordenada en un punto de venta y que además con un criterio de servucción. Entonces todo el mundo dice que ¿qué? ¿Ser qué? Servucción. Aquí hay un criterio, y es decir, hay un ambiente creado, acondicionado, que le da frescura a los productos, que le da tranquilidad al cliente y que hace que efectivamente se vayan vendiendo mucho más, con muchos espacios de acceso muy importantes, aireados, que contribuyen a todo, con una luminosidad y con unos colores apetecibles a este proceso. Aquí hay una presentación. Todo eso se ve ahí, ¿cierto? Es decir, hay una fuente de conocimiento. Pero ¿cuál es lo más importante? Que se venda. Entonces hay una oferta. Aquí hay. Están esperando que se complete la otra parte de la economía, que es la demanda. Entonces, ahí están. Unos poquitos, pero todo el mercado es para ellos. Aparece por aquí algo que se denomina un mercado ya desde el punto de vista económico, que uno siempre esa flecha la quiere ver tener en la empresa porque que la empresa vaya subiendo, ¿sí? Que no vaya con la flecha para el otro lado, porque si se va para el otro lado, pues estamos perdiendo, ¿sí? Y entonces nos estamos asustando y resulta que el gerente está viendo eso y al otro día está con un infarto del corazón, bueno, como un infarto porque siempre es el corazón, ¿sí? Porque a raíz de eso la flecha está para el otro lado. Y, ¿cómo así? Estamos perdiendo. Le digo, no, es que el cuadro está al revés, ¿sí? Ah, ya. Entonces hay que acomodar el cuadro al derecho para que efectivamente veamos que la empresa va caminando bien. Ese es el sentido. Y aquí empezamos a ver cómo se reparte la torta del mercado. Entonces parece que el rojo que está aquí es la mayor torta que hay, la tiene un competidor y aquí hay personas que tienen ganas de ser dueños de esa torta. Pero hay otros que tienen una torta más pequeña, trabajan muy bien, dicen que van en crecimiento poco a poco, ¿sí? Entonces tienen como unas estrategias para ver de qué manera pueden empezar a robarse un pedacito de cada lado, ¿sí? Y ir creciendo un poquito más. Pero por el momento esto tiene que ser eficiente, ¿sí? Entonces, que yo esté aquí entre los cuatro más importantes del mercado, entonces estoy aquí con una participación del 4%, mientras que el resto tiene otra calidad, pero yo soy muy bueno, excelente, estoy ahí, ¿sí? Eso es lo que se estudia en el mercado, ¿cierto? En los mercados financieros por esta época convulsionados, ¿cierto? ¿Sí? Especialmente por las participaciones en las compras y ventas del petróleo y demás. El petróleo va de capa caída porque eso ya no se usa, ¿cierto? O porque ya los buques que normalmente transportaban el producto ya no lo están transportando. O por el contrario va a subir de precio porque se está haciendo mucho más escaso. Bueno, hay dos o tres variables y entonces empieza ello. Ah, que el oro. Entonces, que el oro va también al precio ¿cómo se llama? En baja, ¿sí? Y que nos muestra realmente el plano cartesiano con una tendencia bajista, como hablan ahí en esos, ¿cómo se llama? En esa conceptualización desde el punto de vista del mercado financiero. Y que si miramos y si trazamos la línea bajista, tenemos que compararla con la misma de hace 1 o 2 años o de pronto hace 2 meses o 3 y vamos a ver exactamente por qué es bajista en esta época y por qué fue bajista hace 3 meses. Y entonces miramos el récord histórico y empezamos a ver de que efectivamente es mejor seguir vendiendo porque cuando es bajista yo vendo, ¿sí? Y cuando es alcista yo compro. Entonces, esa es. Pero tengo que analizar. Y además tengo que mirar por qué estos picos que están aquí, ¿sí? Tienen un comportamiento similar ¿cómo se llama? En dos periodos de tiempo diferentes. Y si miramos estos dos picos, los comparamos con otros dos picos similares con una misma línea de resistencia, ¿cierto? Más no de soporte, ¿sí? Esta línea de resistencia implica que efectivamente por acá, ¿sí? En 3 o 4 periodos diferentes se comportó exactamente igual con estos dos picos, antes de que siguiera bajando o antes de que empezara a subir. O cuando el mercado finalmente financiero está arraigado y es porque de pronto hay mucha moneda o al contrario. Arraigado significa que está aquí así, ¿cierto? Uno no sabe si va a arrancar para abajo o va a arrancar para arriba, pero va a arrancar de una qué manera. Mientras tanto, en este caso las fuerzas del mercado están haciendo que están generando que la oferta tenga una presentación con base en la demanda. Entonces empiezan los dos como que a puñetazo limpio, ¿sí? Uno le entrega, uno le da en la cara y el otro le da en la nariz. Entonces así. ¿Sí? Y van exactamente lo mismo en términos del boxeo. No sé si gustaría ese ejemplo. ¿Sí? Que nadie se ríe. Parece que no gustó. Bueno, otro día.
Gracias. ¿Cuáles son los participantes del mercado? Pues definitivamente el comprador y el vendedor. ¿Sí? Lo que pasa es que van creciendo y después se llaman canales de distribución, después se llaman yo no sé qué, pero por el momento es un muchacho comprador y es un vendedor. Un vendedor que tiene muchos puntos de venta. Aquí está, ¿sí? Un vendedor. Y este señor que tiene dinero para comprar. ¿Sí? Entonces, por aquí. Cuando hay un participante del mercado entre la oferta y la demanda y hay un pacto comercial, es porque se firma un contrato de negocio, visto con unas condiciones muy claras, ¿cierto? Entonces, y se firma el negocio, pues muy bueno, excelente, magnífico, con base en ello. Qué bueno cerrar un negocio con base en esos criterios. Entonces, sí, que sea fácil. Pero es estas flechas milagrosas que son las que miran para el cielo dicen, ¿cómo va la empresa? Pues la empresa va bien, pero va mejor la competencia, porque la competencia va más allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace que yo esté aquí y tengo unos competidores que me están jalando y no me dejan, o sea, se están llevando la torta al mercado? Pues finalmente es que ellos hacen las cosas mejores o tienen mejores estrategias o simplemente logran mejor cautivar el mercado o tienen mejores incentivos para los compradores, o tienen un producto mejor, o tienen más línea de productos. Hay una serie de variables enormes, ¿sí? Que juegan papel importante dentro del concepto del producto. Y estas otras láminas que yo he preparado para ustedes, mis estimados alumnos, ¿cierto? Y alumnas, que está muy bueno, ya está mejorando. Yo voy a mirar otra vez. Sí, muy bien. Bien, muy bien, bueno, sí. Bueno, aquí vamos. Conceptualización del tema de mercado. Dice que es un intercambio de bienes y servicios, ¿cierto? A cambio de un precio por un producto, ¿cierto? Entonces, donde están los vendedores en las fábricas, están los compradores que son los hogares, ¿cierto? Las mismas empresas, ¿sí? Compran, ¿sí? ¿De dónde? Con base en la oferta y la demanda. Y aquí hay unos mercados artesanales que también es una forma de vender, ¿cierto? Quizá unos mercados campesinos como nosotros los conocemos, pero esto es un mercado campesino en Alemania, ¿cierto? Entonces no son tan campesinos, pero sí, también hay una cosa, una situación muy parecida allá, ¿sí? Que hace que de una u otra manera se ofrezcan al público algunos bienes que pueden comprar en forma inmediata y usar de manera inmediata. Las empresas de servicios también venden y también contribuyen con la conceptualización del mercado. Por ejemplo, esta es una compañía que además de vender productos, pues presta los servicios logísticos propios y también externos. Es decir, que subcontratan los negocios con base en unos criterios comerciales que dan alusión y demás. Y este mercado que lo encontramos permanentemente por las vías, ¿cierto? Sí. Un mercado simpático donde todo está prestado. Usted ve ahí, y entonces le muestran la tapita y al momentico voltean el tablero y ya están vendiendo cannabis, ¿sí? Y de pronto da una vuelta y automáticamente el señor ya está usando bombas, ¿sí? Bueno, ahí está. O si no, simplemente está vendiendo sombreros o algún otro producto en el mercado para atender las necesidades comerciales. Decía un compañero de trabajo hace mucho tiempo que lo más importante del mercado es saberse ubicar, un punto estratégico donde uno lo veía. Entonces yo vendía unos productos artesanales hace mucho tiempo, ¿sí? Y entonces cuando tenía permiso para poder vender en un punto de venta, yo me hacía al frente de la iglesia. Entonces, cuando salían todos, era el primero que veían. Yo estaba ahí y yo tenía una exhibición comercial muy simpática. Entonces, ahí podía vender, mercado. Después les voy a hablar o sea, más adelante, de pronto, o la otra semana, o la otra clase, les hablo de ese ejemplo, de otras circunstancias generadas en la vida empresarial, comercial del suscrito. Porque yo les dije por una hoja de vida que yo he tenido unas características de empresario. Tenemos por aquí entonces los conceptos de los tipos de mercado y canales de distribución. Para eso me interesa muchísimo mirar la hora, ¿sí? Para poder calcular el tiempo y son las 8:31, ¿sí? Y entonces sí tenemos el tiempo preciso para poder alcanzar a manejar unos temas. Entonces, damas y caballeros, empecemos por acá, por algo que se denomina los mercados financieros. Este es un tema bien delicado, ¿cierto? Pero no es que vayamos a hablar de los mercados financieros, sino que los vamos a mirar de qué se componen, ¿cierto?
para poder después comprender los tipos de canales de distribución un poquito más fuertes. Tenemos nosotros que conocer realmente el mercado. Resulta que el mercado financiero es un mercado de bienes y servicios, ¿sí? Que también es generado a través de un mercado laboral, pero que ese mercado financiero se divide en dos elementos grandes, que son el mercado de divisas, o sea, de monedas, y el otro es el mercado de capitales, que es la inversión, ¿cierto? En títulos, valores y otras fuentes. Entonces, para eso ahí aparecen unos submercados pequeños, que son acciones, el mercado de los bonos, el mercado de los derivados, que es un documento como tal, ¿cierto? Y el mercado de los seguros, ¿sí? Entonces, dentro del mercado financiero hay una infinidad de negocios. Entonces, está dirigido a quién. Hoy en día está dirigido a todo el mundo, pero entonces está segmentado. Y los señores banqueros, ellos sí que saben de eso, saben segmentar los mercados, pero de eso vamos a hablar después, ¿sí? El tema de la segmentación es tema para el próximo jueves seguramente. Aparece el tema de los mercados de servicios, o sea, las empresas del sector servicios también cuentan. Y usted encuentra siempre que existen empresas del sector servicios y siempre uno las cuenta y son como cinco. Pero cuando usted abre la internet y le pregunta ahí a Google ver empresas de servicios, entonces aparecen 50.000, un listado grande, ¿cierto? Claro que usted le coloca ahí más lista, entonces ahí aparece la lista. Entonces el mercado de consumo inmediato, de los productos duraderos, de los servicios, del mercado industrial. Pero el mercado de servicios son otras circunstancias, donde lo que no se vende son productos tangibles, sino que se venden productos totalmente intangibles, como el caso, por ejemplo, de los restaurantes, los hoteles, las empresas de transporte, los colegios, ¿sí? Los servicios públicos. Entonces ahí está representado muchas cosas. Pero si usted va a una peluquería, que ese es un sector de servicio, también ahí está. Dentro de la peluquería aparecen que los cortes, que aparece el manicure, que aparece el pedicure, que aparece los tintes, que aparecen, bueno, todos esos elementos que hacen parte de la cobertura coño, en un salón de belleza. Y si se le une y sale corriendo, le dice a usted también le hago el masaje. Entonces ahí sí, espera un momentico, yo solamente vine por un corte, ¿sí? Entonces esperemos que el masaje después corra por otra cuenta. El mercado, pues uno siempre está observando su comportamiento. Entonces, por, es necesario tener en cuenta de que nuestra empresa corre riesgos muy fuertes en la inversión para no estar pendiente del mercado. Entonces es mejor estar pendiente del mercado frente a una evolución de la compañía. Y entonces puede que tengamos estos altibajos que estamos viendo aquí, ¿cierto? Los estábamos viendo ya. Ahora vamos a volver a ver, sí, correcto, aquí está, ¿sí? Entonces aquí aparecen estos altibajos. Bueno, aquí hay una caída, pero tenemos una recuperación rápida, ¿sí? Entonces, así es. Entonces, en este momento, por ejemplo, usted está negociando en el mercado financiero unos pares de monedas. Y usted estaba aquí muy contento porque usted tuvo una ganancia importante, pero de un momento a otro, ¡pa! ¿Sí? Y aquí perdió una plata. Porque usted como que estaba viendo que la tendencia era alcista y o sea, cualquiera se da cuenta de que efectivamente sí es una tendencia alcista. Resulta que no hay que mirar este espacio, no que hay que mirar todo completo, ¿sí? Y compararlo con la anterioridad para ver exactamente de qué manera es alcista, ¿sí? Realmente toda la fuente, para que este espacio de caída no nos afecte. Nosotros sabemos que marqué la línea de tendencia alcista porque la empresa está en esa condición. Pero si yo trabajo recuadro por recuadro y cuando pierdo aquí, entonces acabo de perder el capital que tengo en la empresa, en el negocio, en la plataforma o algo similar. ¿Cómo es el mundo en el mercado? Dice aquí que es global, ¿sí? Y resulta de que para algunas personas en el mundo la globalización es enorme, pero para otros la globalización se convierte en una forma muy pequeña de ver el mundo, ¿sí? Y entonces a nosotros nos queda grande el municipio de al lado para las ventas. Es más, usted se vuelve un vendedor estrella en el barrio, más no en toda la ciudad. Entonces, cuando hay empresarios que venden en diferentes partes del mundo y tienen cobertura con sus productos en los mercados internacionales, para ellos el mundo es pequeño, ¿sí? Entonces, ellos mismos dicen cuándo abrirán la sucursal en la luna para poder vender, porque esto ya, no, ya tengo tanta cobertura que basta.
Pues los chinos hace rato tienen el mundo pequeño para ellos. ¿Sí? Entonces, los señores de la República Popular China saben que efectivamente de que no, sí, de que la globalización del mercado en India es para ellos es pequeña porque ellos producen bienes para el mercado mundial por doquier, ¿sí? Cantidades alarmantes. Tienen coberturas a través de los procesos logísticos, salvo en esta época, pero tienen una condición de vender. Producen para el comercio internacional, no producen para el mercado nacional, venden es por fuera. Aquí volvemos al tema de los mercados financieros, pero un poquito más amplio. Para, ¿cómo se llama? Para dividirlo en algo que tiene el mercado monetario y el otro que es el mercado de capitales. El mercado monetario tiene que ver con el mercado de las monedas, de las divisas, y el otro con el mercado del dinero. Mientras que en los mercados de capitales aparecen las negociaciones de títulos, valores, de bonos, de derivados y, ¿cómo se llama? Y de otros tipos de, ¿cómo se llama? De documentación en los mercados nacionales e internacionales. Con base en el comprador existen unos tipos de mercados, ¿cierto? Entonces aparece uno que se llama distribuidor, otro que se llama consumidor, otro que se llama comprador industrial. Aparece un mercado del trabajo y un comprador gubernamental. Entonces, esas empresas que compran participan en el ciclo de la negociación con base en ello. Y existen unos tipos de mercado con base en el producto. Entonces son muy diferentes, uno con base en el producto, otro con base en el comprador, en el mercado. Entonces, el producto es de consumo, es el primer punto. Puede ser un producto de uso, ¿sí? Producto general. Puede ser un producto, como llama, que usan las empresas desde el punto de vista industrial o que usan los hogares, pero está más derivado a la parte industrial, ¿sí? Sector servicios de la economía también participa con los mercados, de los cuales hablamos ahora. Y por supuesto la banca, ¿sí? En este caso los bancos hacen parte del mercado financiero conjuntamente con otras instituciones financieras, unos tipos de mercado. Entonces, aquí vamos evolucionando con nuestro tema de clase, ¿sí? Y que la vamos mirando con base en un criterio y con una meta mucho más efectiva. Damas y caballeros, entonces miramos aquí la concepción de los canales de distribución. Resulta que los canales de distribución son el número de intermediarios que tiene una empresa antes de llegar al consumidor final. Entonces, repito, son el número de intermediarios que tiene una empresa con su producto y son antes de llegar o están ubicados antes de llegar al consumidor final. Al consumidor final. Entonces, abramos aquí este ejemplo. Tenemos acá, ¿sí? Resulta de que aquí está el, ¿sí? Canal directo, aquí está el productor y aquí está el consumidor. ¡Bum! Llega de una. No hay intermediarios. Pero en este mismo ejemplo, y así sucesivamente, empiezan a verse una serie de intermediarios en cada caso que dan lugar a que efectivamente antes de que llegue el producto llegue al consumidor final, pues pasa por otras manos. Entonces el productor, el fabricante, produce los bienes que los vende a través de un detallista para el consumidor final. Entonces, produce para el detallista, pero la verdad es que produce para el consumidor final, pero la negociación mucho más cómoda es la entrega de las mercancías a través de detallistas. Pero un detallista puede ser una tienda, ¿cierto? La tienda de Don Pedro que tiene en la esquina, ¿sí? Entonces uno mira, por ejemplo, que ahora pues prácticamente como que las tiendas han acabado porque han llegado esos supermercados que venden muchos productos y que abren una especie de ara por cualquier cuadra, ¿cierto? Entonces las tiendas empiezan a como a desaparecer. Entonces ya Don Pedro no se llama Don Pedro, sino que se llama Don Ara, ¿cierto? Porque esa es como la tienda, pero no vende los productos como tal, pero las empresas trabajan para ese tipo de detallistas que están cubriendo muchos lugares, ¿sí? Antes de llegar al consumidor final. Que a la empresa le queda muy difícil llegar al consumidor final uno por uno. Entonces utiliza detallistas, ¿sí? Como forma de que hacer llegar el producto con más facilidad al consumidor final.
Y porque el consumidor final es mejor le compra al detallista que le da crédito que comprarle al productor finalmente, porque son otros mecanismos de venta por parte del productor e- y exigencias diferentes. Esa es la comercialización. Dentro de la tercera línea aparece el canal de distribuidor ¿cómo se llama? Con un distribuidor antes de los detallistas. Este distribuidor tiene unas características especiales. Puede ser de dos partes. Finalmente llaman distribuidores, pero ese distribuidor puede ser mayorista con punto de venta, ¿sí? O mayorista sin punto de venta. Esa figura del distribuidor, que está ahí en el tercer canal, en el tercer ejemplo. Y que le vende ese distribuidor con o sin punto de venta a los detallistas y también le vende a los consumidores. Estamos hablando de un almacén de cadena, por ejemplo, que tiene punto de venta, ¿sí? Cualquiera de los que siempre colocamos en de ejemplo. La cadena de almacenes éxito, ¿sí? Entonces, yo no sé cuántos puntos de venta tiene en el país. Tiene muchos, ¿sí? ¿Sí? Y como tiene muchos puntos de venta, es un importante distribuidor para los productores. Porque el éxito solo sabe cuántos consumidores entran a un almacén de estos y cuántos compran. Es el que tiene esa estadística. Y esa información le sirve muchísimo al productor porque puede seguir vendiendo a través del distribuidor mayorista. O utiliza un distribuidor sin punto de venta, ¿sí? Que también puede ser donde están ubicados en una bodega y de ahí entregan las mercancías, pero las entregan a otro canal de distribución. No las entregan directamente al consumidor final. También les venden a detallistas y también le venden a consumidores finales en determinados casos. Y finalmente, el punto número 4 que hace referencia al canal final. Ese canal es donde aparece un intermediario que llama broker. Pero ese broker es un broker comercial. No podemos confundirlo con el broker logístico, ¿sí? El broker logístico, recordemos que es un agente de carga ubicado en el exterior. Mientras que el broker comercial es un agente comercial. Es el agente nuestro en el exterior, al cual hablábamos ahora que hay que pagarle un 3% de comisión sobre el valor FOB, ¿sí? Pero que de una otra manera es la persona que intercede. Ese broker generalmente no tiene punto de venta, no tiene inventarios de mercancías. Como no tiene inventarios de mercancías, entonces el broker contribuye con una representación comercial de impulso para conseguir grandes distribuidores o venderle también a veces sus distribuidores a los detallistas, o quizás el producto puede estar diseñado para un consumidor final. Pero la mayoría de estas tareas de los brokers es buscar distribuidores importadores, ¿sí? Entonces, si yo tengo un almacén calzado, una productora de calzado muy importante que va a vender el calzado con una marca en los mercados internacionales nuestros, ahora de que definitivamente los chinos tienen cerradas las ventas internacionales, y como los chinos son un gran competidor, ¿por qué? Porque los chinos no pueden embarcar las mercancías porque no hay contenedores, ¿sí? Entonces, las empresas se volcaron a comprar los productos de las empresas que están guardados. Entonces, ojo a lo que estoy diciendo aquí en este momento y cuál es la tendencia para los próximos 2 meses. Es que los productores de calzado, ¿sí? Están vendiendo, por ejemplo, los fabricantes en Colombia están vendiendo a distribuidores en el exterior, ¿sí? Para poder atender los días de entrega de mercaderías en el próximo Friday Black, ¿sí? O Black Friday, mejor dicho, ¿sí? Primero el adjetivo y luego el sustantivo. Black Friday, ¿sí? Entonces, justo ahí, en ese tema, el broker hace papel importante porque busca los distribuidores y negocia con ellos. Y en estas épocas de escasez, en los principales puntos de venta en el exterior, porque los productos chinos ya no están llegando, pues los compradores se volcaron a comprar en las fábricas de Latinoamérica para que estas últimas vendan los productos en Estados Unidos y en otras partes del mundo con un transporte vía aérea, o sea, con una técnica de la logística, con un transporte aéreo. Entonces, damas y caballeros, aquí están
una presentación de los canales de distribución. Ya vamos a ver otra forma, ¿sí? De, ¿cómo se llama? De considerarlos y además otro efecto como tal. Por ejemplo, aquí abajo, pero ya vamos a mirarlo. Las funciones claves de los integrantes del canal de distribución. Casi siempre el broker tiene una tarea de investigación. Mira cómo está la competencia en el exterior. Los distribuidores tienen una tarea muy similar. Principalmente los distribuidores tienen una campaña de promoción accesible para sus puntos de venta, ¿sí? Algunos detallistas son los que generan contacto comercial, ¿sí? Sin decir pues de que los mayoristas tampoco no lo hagan, sino que son fuente de contacto para clientes. Igual el broker. Se adaptan a ciertas circunstancias, ¿cierto? A los sistemas de comercialización, al producto. Son los encargados de hacer la negociación, generalmente los brokers en el exterior, pero el que firma el contrato es el gerente de la empresa. Pero ellos son los que tienen casi la estrategia de potestad para la venta. Sí, un segundito. Bueno, resulta entonces de que tenemos en este momento para efectos de la distribución física también una circunstancia que da en que el mercado, generalmente el productor está pensando que el consumidor que se encuentra en el exterior hay que atenderlo con base en criterios de la distribución física. Entonces, ahí hay una clave de toda la función para poder desarrollarlo y para poder adaptarse a ese mercado. Y por supuesto, hay una análisis de cómo llama de los riesgos que se dan en la comercialización. Y esos riesgos los asume el productor, pero los comparte con el mercado cuando hay contratos de por medio, ¿cierto? En que hasta el momento cuáles son las características principales, ya sea por deterioro de producto o por una otra circunstancia diferente. Entonces les decía que aquí hay tres sistemas de canales de distribución muy propios. Entonces, el primero, cuando se atraviesa un primer intermediario que es un mayorista, incluido el agente comercial, ¿sí? O incluido un representante comercial o incluido un distribuidor con punto de venta o sin punto de venta y unos detallistas antes de llegar al consumidor final. Es decir, según este modelo que está aquí, hay dos intermediarios antes de llegar al consumidor final. Mientras que en el segundo modelo solamente hay uno, que es el detallista antes de llegar al consumidor final. Y en el tercero es un canal de distribución directo. Directo. Por ejemplo, si usted es una empresa que presta un servicio de transporte aéreo, ¿sí? Los productores de avión lo consideran a usted como un canal directo. Yo no he visto, por ejemplo, que eso se utilice con un sistema mayorista de distribución, no. Ni tampoco con un sistema de, ¿cómo se llama?, de detallistas que tengan varios aviones para poder vender, no. Ese negocio, damas y caballeros, ¿sí? Se vende a través de un mercado directo al consumidor final. Directo al consumidor final. Que es una fuente de quizás de otros negocios. En los términos también de otra consideración, el productor de pronto en este canal de distribución no utiliza un mayorista, es porque ve con cierta posibilidad de que pueda vender volumen de mercancías. Entonces el mayorista le da un tratamiento diferente. Al tratamiento diferente es que, ¿qué? Por ejemplo, si el producto lo vende al consumidor final a 5.000 pesos, al mayorista le da un descuento del 20%, o del 10 o del 15, digamos que es del 20, sobre el precio final, si es que lo va a vender a 5.000 pesos. Entonces, ¿a cómo lo compra el mayorista? Lo compra a 5.000 menos el 20%, lo compra a 4.000. Pero si lo paga de contado, entonces posiblemente el mayorista se gana un 3 o 4% más de descuento. Entonces finalmente no lo paga a 4.000, sino que lo paga como a 3.500 o a 3.700 pesos para venderlo a 5.000. Mientras que al detallista que compra menos volúmenes de cantidad de producto, pues le va a dar un menor descuento. Sobre estos 5.000 le dice, yo le doy un descuento del 5% o del 4 o del 3. ¿Sí? Entonces,
posiblemente el productor está pensando en ofrecerle ¿cómo se llama? Al canal de distribución un incentivo que logre atender los mercados con base en estos criterios de comercialización y de puntos de venta. ¿Qué sucede dentro de los canales de distribución? Que los canales de distribución pueden mostrar productos o empresas, bueno, más que todo productos, ¿sí? Con varios criterios. Uno de ellos, que el producto sea exclusivo, ¿sí? Que aquí no está, y se vende en un mercado totalmente diferente al que de pronto habitualmente es la compañía. Hay menos población, pero tiene mayor cantidad de flujo de dinero de la poca población que tiene en esos niveles exclusivos de comercialización de productos. Probablemente el precio es alto ahí. Es decir, ahí no vale la pena tener un precio de excreme, sino que hay que perdón, de rotura, hay que tener ese precio de excreme en ese exclusivo. Pero después aparece uno que es más selectivo, ¿cierto? Que es uno más general, no es tan exclusivo, pero tampoco es tan intensivo en ventas, sino que por el contrario, el producto selecciona el mercado, ¿no? Y cuando selecciona el mercado, se seleccionan las estrategias para las ventas. Finalmente, también existe uno que se denomina un mercado de carácter intensivo, ¿sí? Y ese mercado intensivo, pues, genera fuentes permanentes para todo tipo de clientes. Y entonces se vende mucho arroz, ¿sí? Porque el arroz lo consume todo el mundo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, uno ve que en los principales supermercados, ¿sí? Las señoras están consumiendo el producto del señor Roa, ¿cierto? Mucho arroz. Arroz, Loa, ¿cierto? Ahí. Producto de venta intensiva. Muy ligeramente por ahí se acuerdan las empresas de hacer, como llaman, apoyo de comunicaciones, ¿sí? Y entonces le adicionan ahí un caldo Maggi como para poder motivar la cosa, ¿cierto? ¿Sí? Como de regalo para la ama de casa, pero no más. ¿Sí? No hay, no hay una fuente de, como llama, que apoye las comercializaciones. O a veces la venta del producto es totalmente industrial, ¿cierto? Entonces está diseñado para vender los productos a las empresas o a las instituciones. Entonces, una empresa o una institución tan grande como el mismo ejército, por ejemplo, tiene una, tiene una consideración importante dentro del mercado por una empresa, ¿sí? Y entonces, ¿qué le vende a esa empresa como el ejército? Toda una institución, ¿sí? De negociación. Pues todo lo que necesita para los productos de aseo, para el vestuario, para los uniformes de los trabajadores, bueno, le vende de todo. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande, ¿sí? Y fuera de eso, todo lo que necesita para poder generar operaciones. A que las tintas para las impresoras, que le vende también el papel, que le vende yo no sé qué, todo eso. Y que de pronto hay empresas que le venden todo lo que es la parte de luminosidad. Bueno, se vuelve un mercado industrial, pero muy importante para el negocio. Es decir, que las empresas ya no venden a consumidores, sino que están diseñados para vender al sector empresarial. Y es un mercado de carácter industrial. O finalmente un mercado que es totalmente directo, que el producto está hecho para los clientes en forma directa, donde no hay intermediarios, donde no hay canales de distribución y que el canal de distribución mismo es el producto justo hacia esos mercados como tal. Aquí hay otra muestra de lo mismo los canales de distribución. Entonces vemos con otro nombre, ¿cierto? Que dicen que son canales de distribución directos, productor, consumidor con cero intermediarios. Entonces aquí aparece un canal de distribución de tipo corto, porque no es sino un intermediario entre el productor y el consumidor. Y aquí hay un canal de distribución largo, porque aparecen más de uno, ¿cierto? En este caso aparecen dos o tres, ¿cierto? Intermediarios antes del consumidor final. Otra forma de presentar. Cuando miramos la longitud del canal de distribución, damas y caballeros, observamos lo que está acá. Entonces yo les voy a dar un minuto para que ustedes miren ahí. Den una mirada a ese recuadro. ¿Sí? Ese recuadro. Les voy a dar un minuto. Y ya van 20 segundos. Bueno.
Resulta de que cuando estamos observando este tema de este recuadro, estamos pensando en el tema de la logística. Estamos hablando de un exportador o de un importador y estamos hablando de cómo intervienen los demás elementos claves en el desarrollo de esta función. Aparecen los promotores de ventas, aparecen las formas de transporte, aparecen los intermediarios, los bancos, los que prestan un servicio adicional de seguros, todo eso que son intermediarios en la cadena logística entre el fabricante y el consumidor, o un distribuidor en el exterior, o quizás un agente comercial, o un mayorista con punto o sin punto de venta. Entonces, esta gráfica apoya este tema que está aquí, que es el mercado con unos canales de distribución donde la operación está en función de la distribución física internacional, más no en una parte comercial. Pero este vendedor supone que este comprador es un distribuidor mayorista, ¿sí? Con punto de venta o sin punto de venta y que atiende diferentes detallistas o a consumidores finales en su punto de venta. Pero la preocupación de este es toda la cadena logística para llegar justo a tiempo al cliente como tal. Los mercados de consumo entonces empiezan a tener ya diferencias, ¿sí? En términos de, ¿cómo se llama?, de participación. Sin embargo, se conserva el mismo elemento, ¿sí? Donde hay agentes, donde hay mayoristas, ¿sí? Aparecen unos nuevos mayoristas en el mercado, ¿cierto? Que contribuyen entre el fabricante y el consumidor a mantener la oferta del producto, comercialmente hablando, con los clientes. Diseñar los canales de distribución no depende solamente de lo que tiene la empresa, depende mucho del interés que tiene la empresa en tener cobertura. Entonces, para ellos es importante vender, o sea, para la empresa es vender volúmenes. Y si es volumen, entonces hay que utilizar intermediarios. ¿Por qué? Porque los intermediarios como con puntos de venta son los que ayudan a mantener los niveles de venta en el mercado internacional. Por eso es que un comprador le dice a usted, yo necesito 3 contenedores mensuales de producto. Usted podría entregármelos, me los podría. Entonces empieza como a dudar el empresario, entonces ve que no hay forma, entonces el negocio no se hace. Por el contrario, hoy con en día de la era, la tecnología, con la inversión que tiene la empresa en tecnología, con base en unos cambios que ha hecho la empresa para ello, entonces la empresa sí ha logrado sostenerse en el mercado y puede de una u otra manera comprometerse, porque ha hecho un trabajo de verticalización, que es el tema que vamos a conversar tal vez en la clase del próximo jueves, ¿sí? Y esa verticalización hace que la empresa pueda vender muchísimo más, ¿sí?, en los mercados internacionales utilizando un distribuidor mayorista con base en los volúmenes de empresa. Y volvemos a mirar aquí, pero ya en canales de distribución indirectos, ¿sí? Pero aparecen con un canal corto, con un intermediario, y un canal largo y uno más largo. Por ejemplo, en este negocio de carácter indirecto, pues estamos pensando en que para vender un vehículo se necesita un concesionario, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es un canal corto, un punto de venta, no más, no se necesita más nada. Esto no lo consiguen puntos de venta mayoristas ni nada de eso. De, de pronto ahí está el concesionario, pero no hace más. Un canal largo es que hace llegar el producto a través de mayoristas, detallistas, consumidores, etcétera, al final. Y un canal doble es donde muestra dos productos de una misma empresa en el mercado, ¿cierto? O un tercero, ¿sí? Puede que no sea, sino del mismo renglón, ¿cierto? Del mismo uso. Entonces son todos alimentos, ¿sí? Como el caso de la pizza, como el caso de KFC o yo no sé cómo es la otra, ¿sí? Y de McDonald's, ¿sí? O sea que vende chicken, ¿sí? Fried, listo, como tal. Este es el tema de los canales de distribución donde aparecen los intermediarios, pero aquí vemos una flecha, ¿sí? Si ustedes ya la observaron acá, ¿cierto? Es una proyección de los canales de distribución en el mercado. Y aquí nos interesa tocar el tema, ¿sí?, en estos últimos minutos de clase. Miremos a ver cuál es la diapositiva que sigue.
Sí, señor, estas antes de... Entonces, podemos cerrar el tema de hoy con esta flecha que está aquí en esta óptica interna. Y nosotros nos vamos a ubicar acá, aquí, en este islote azul. ¿Por qué acá? Porque finalmente los que están aquí son proveedores de de estas fábricas. Entonces, estas empresas han cerrado contratos con los proveedores para poder fabricar los bienes que venden en los mercados. La fuente de los proveedores también incluye fuentes de materias primas e insumos y demás, y a través de los medios logísticos para poder llegar el producto a estas fábricas que son las que van a vender. Estas fábricas no venderían si no tienen asegurados sus proveedores. ¿Y cómo se aseguran? Con una verticalización, que ese es un tema que vamos a hablar después, ¿sí? Entonces las fábricas producen. ¿Producen para dónde? Para los distribuidores mayoristas, que es un primer canal de distribución antes de llegar al consumidor final. Y a su vez, estos mayoristas o transforman o no transforman y le venden a unos distribuidores con punto de venta o sin punto de venta. Aquí está. Sin punto de venta y aquí está con punto de venta. Aquí está que son solo distribuidores y aquí son solo mayoristas, como el caso de los almacenes de cadena. O finalmente, esos mismos distribuidores, damas y caballeros, venden a los detallistas. Igual, los detallistas compran en los puntos de venta distribuidores o puntos de venta mayoristas. ¿Para qué? Para atender desde el punto de vista más cercano al cliente final, que es el otro componente de la cadena de los canales de distribución. Entonces, ¿qué observamos nosotros en esta flecha tan bonita y tan elegante que preparé para ustedes, damas y caballeros? Sencillo. Observamos la calidad de los canales de distribución, ¿sí? Y su concepción comercial. Pero sobre todo, cuántos son componentes entre uno y el consumidor final. Y entonces aparece un canal directo, ¿cierto? Por aquí debe aparecer la flecha, donde se le vende directamente al consumidor final. O en forma indirecta, cuando se incluyen uno o más intermediarios en el mercado. Esa es la concepción de esa flecha. Entonces, voy a abrir aquí para preguntar. ¿Tienen alguna pregunta, damas y caballeros? Damas y caballeros. Veo que no. Entonces, si no hay preguntas, a estas horas de la noche, que son las 9 de la noche y 5 minutos, ¿sí? Vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy, ¿cierto? Y, y los invito para que el próximo jueves estemos aquí. Los que todavía no me han enviado la tarea, por favor, envíen la tarea. Recuerden que es la diapositiva 14 de las diapositivas que yo le envié a cada uno a través del chat. Y, y así vamos logrando un mayor interés en la asignatura y fuera de eso para poder cumplir con una siguiente tarea que es más sencilla todavía. Así que una feliz noche para todos ustedes, por favor. Gracias, profesor. Con mucho gusto, Guillermo. Qué lindo. Con Gracias. mucho gusto, Jaime. Hasta mañana, sí, hasta el próximo jueves, Ángela. Buenas noches. Feliz noche, profe. Gracias, lo mismo, Carlos. Muy amable. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Juan Pablo. Buenas noches.